Bien, pues como siempre lo menciono, tengo hoy el privilegio de poder compartir la palabra y quisiera comenzar esta mañana con una historia. Esta historia se puede usar para varios enfoques que uno quiera presentar, pero yo quiero darle un enfoque frente a el criterio o la razón por la cual tomamos decisiones. Ese es el enfoque que le quiero dar a esta ilustración que le voy a pasar a contar. ¿Con qué elementos yo tomo decisiones? Dice esta historia que un hombre salió al campo y, amante de la naturaleza, iba allí por el campo cuando detuvo su mirada en un árbol y vio el capullo de una mariposa. Y él, muy intrigado, muy interesado, se acercó al capullo y pensó: bueno, lo voy a llevar a casa. Y con todo el cuidado cortó la ramita donde estaba allí el capullo de la mariposa, que estaba en ese proceso de formación de mariposa, y lo llevó a su casa, al patio de su casa, y lo colocó de tal manera que quedó perfecto. Parecía que no se hubieran movido del lugar donde estaba originalmente. Y él todos los días salía a mirar la evolución del proceso de la mariposa, ¿no? Él no quería perderse detalle del asunto. Y cuando empieza a ver que se empieza a poner transparente el capullo, y ya él puede empezar a ver como las alas de la mariposa allí, ¿cierto? Y estaba fascinado él observando, y de pronto en un movimiento de esos vio que se abrió un pequeño orificio, una pequeña perforación en el capullo, y que la mariposa intentó empezar a salir por allí, ¿no? Y él, al ver esto, expectante de que saliera la mariposa, y empezó el movimiento, él observaba el movimiento de la mariposa haciendo todo su esfuerzo para querer salir por este orificio, y de un momento a otro la mariposa se quedó quieta, y él dijo: claro, es que no puede salir por ese orificio tan pequeño. Y se le ocurrió una idea, y entonces se fue corriendo a su casa y trajo unas tijeras, y con mucho cuidado cogió y perforó ese orificio, lo hizo un poco más grande. Pues claro, al hacer el orificio más grande, la mariposa volvió a hacer un esfuerzo por salir, y la mariposa salió. La gran sorpresa de este hombre es que la mariposa salió y se cayó. Y él estaba esperando que la mariposa saliese a volar, ¿no? Que se cumpliese el proceso, y resulta que la mariposa hizo su mejor esfuerzo, y lo que hizo fue empezar a dar vueltas sobre sí mismo. Claro, sus alas estaban arrugadas, el cuerpo de la mariposa estaba hinchado. Entonces fíjate que nosotros a veces tomamos decisiones en diversas situaciones de nuestra vida, y nosotros queremos hacer lo correcto, y tenemos la mejor intención por hacerlo, pero a veces porque nos basamos en nuestro propio criterio, porque ignoramos los procesos en los que Dios naturalmente está obrando y está operando, por esa ignorancia cometemos el error y queremos ayudar cuando lo que hacemos es dañar. Entonces, la pregunta con la que iniciamos hoy es: ¿con qué criterios estamos tomando decisiones? ¿Con qué elementos tú tomas decisiones? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Sobre qué te argumentas? ¿Cuál es tu fundamento para tomar una decisión? Vamos a ver en el libro de Amós, y pasamos a nuestra siguiente diapositiva.
vamos a mirar un poco, a escudriñar un poco en el libro de Amós, para encontrar tal vez respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo. ¿Con qué argumentos, con qué criterios tomo decisiones? Amós es un profeta menor. Él lo describe el texto como un pastor de ovejas, un agricultor. No era un profeta de profesión, sino era un pastor, era un agricultor que Dios toma y le instruye para que vaya a profetizar al pueblo de Israel. Un profeta es un hombre que trae un mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Es interesante que la manera en que Amós da este mensaje es como una estrategia que Dios le da para soltar el mensaje que él traía al pueblo. Y él empieza diciendo que Dios ha enviado un juicio a 7 naciones. O sea, la manera en que Amós empieza a profetizar, empieza a anunciar su mensaje, es diciéndole al pueblo que Dios ha enviado un juicio a 7 naciones que quedaban todas alrededor de Israel. El pueblo, cuando escucha algo como esto, no perdamos de vista que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías conquistador, un Mesías que viniera a tomar autoridad, ¿cierto? Y cuando ellos escuchan eso, supongo, en su interior había una alegría porque decían, wow, tremendo, Dios está obrando de una manera poderosa, está acabando con nuestros enemigos, los que tanto daño nos han hecho, los que tantas veces han hecho alianzas unos con otros para conquistarnos, para aplastarnos, y Él está destruyendo, se está dando la tarea de destruir a cada uno de sus enemigos. Pero lo que no se imaginó el pueblo de Israel es que después de terminado el mensaje de Amós en el sentido del juicio a las 7 naciones, viene un mensaje de juicio para el pueblo de Israel. Entonces fue toda una sorpresa para el pueblo, porque el pueblo estaba pensando que Dios estaba orando allí con los demás y que con ellos no se iba a meter, y resulta que Amós profetiza un juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por 2 razones importantes. La primera, ellos no habían valorado, no habían entendido el significado de que Dios hubiese escogido al pueblo de Israel. Ellos no habían comprendido ese significado, la importancia de que Dios les hubiese escogido como pueblo. Dice Deuteronomio 7 que Dios los escogió no porque fueran un pueblo numeroso, sino porque eran un pueblo pequeño y Dios decidió amarlos. Entonces fíjate que la primera razón por la cual venía ese juicio era por un desconocimiento de parte del pueblo de entender que era un privilegio que Dios les hubiese escogido. Ellos no habían comprendido ese privilegio. Y lo segundo, ellos no entendían, no comprendían que esa escogencia de Dios hacia el pueblo de Dios tenía una responsabilidad, implicaba una responsabilidad. Dios les había escogido, había decidido amarlos a pesar de que no lo merecían, pero la razón de escogerlos era porque ellos tenían una responsabilidad, y era una responsabilidad de ser un pueblo luz en medio de las naciones. Un pueblo que marcara la diferencia en el mundo conocido. Un pueblo que marcara la diferencia porque tenía un Dios especial, Padre, amigo, director, compañero. Y era el único pueblo que tenía esa virtud, esa ventaja. Y eso es lo que Dios quería. Ellos no habían entendido eso. Ellos entendieron que como Dios los había escogido, entonces ellos se enorgullecieron un poco de esa escogencia. Entonces ellos se sentían un poco
mejores que las demás naciones, porque ellos se decían a sí mismos, pues si Dios nos escogió, vamos al pueblo escogido de Dios. Mira cómo el no entender, el no escudriñar, el no conocer, nos lleva a malas interpretaciones. Ellos, al no entender que tenían una responsabilidad de ser un pueblo diferente a los demás, ellos pensaron que al ser escogidos, que Dios les había dado un estatus, un trato preferente, que ellos como pueblo de Dios tenían un trato preferente y que eran especiales. Fíjate cómo el pueblo de Israel había malentendido la razón de esa escogencia. Estoy tratando de dar un panorama para poder entrar al lugar donde quiero ver la respuesta de por qué, con qué argumentos tomamos decisiones. Entonces, Dios le da unas visiones a Amós, le da 5 visiones, ¿sí? Y yo quiero hablar de una de esas visiones, que es en la que me pienso detener en esta mañana. A ver qué el Señor quiere hablarnos hoy. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. En el capítulo 7 del libro de Amós están estas 5 visiones. La primera habla de una plaga de langostas que iba a acabar con las cosechas del pueblo de Israel. La segunda habla de un gran fuego que se asocia como a una sequía tremenda que iba a venir sobre el pueblo de Israel. Pero la tercera, que es en la que me quiero detener, habla de una plomada. De una plomada. No sé si todos acá sabemos que es una plomada, pero vamos a ver qué dice en la siguiente diapositiva de esta visión, en la que vamos a detenernos un poco. Dice, me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano tenía una plomada de albañil. Verso 8. Jehová entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel y no lo toleraré más. Fíjate que en esta descripción, en esta lectura que hacemos del capítulo 7, en este verso, esta es una visión de un juicio. Y Dios dice que va a colocar una plomada en medio de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicar qué es una plomada. Pasamos a nuestra siguiente. Como veis ahí en la diapositiva, la plomada es un instrumento que usaban en su momento las personas para construir, y el objetivo de la plomada era determinar si el muro que estaban construyendo o la edificación que estaban construyendo estaba recta, no estaba torcida. Entonces el constructor colocaba la plomada, ¿cierto? Y le daba el paralelismo o el marco de referencia suficiente para poder construir su muro, porque obviamente era un trozo metálico que se colocaba pegado al trozo del muro, venía la pita, ¿cierto? Abajo estaba el plomo, y solo por gravedad él podía observar, ¿sí? Poder medir entre la distancia y ver si su muro estaba recto o no estaba recto. Ese era el objetivo de la plomada. Y Dios dice, voy a colocar una plomada en medio de mi pueblo. Cuando yo leo esto, entonces, creo que Dios llama nuestra atención, o llama la atención del pueblo de Israel, diciéndole, pero que podemos aplicarlo a nosotros. Dios quiere revisar cómo están los muros que estamos construyendo. Cuando Él dice que va a colocar una plomada en medio de su pueblo, Dios quiere revisar, quiere
evaluar, quiere observar cómo tú y yo y cómo el pueblo de Israel estaba construyendo el muro de sus vidas. Si estaba recto o estaba torcido, eso es lo que él quería, estaba ilustrando. Voy a colocar una plomada para revisar qué tan torcido o recto está el muro de tu vida. Quería revisar. Y lo segundo, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de la plomada. O sea que fíjate que en esta porción de esta visión puedo ver que Dios tiene un marco de referencia para que cada uno de nosotros podamos vivir y establecer si estamos sobreedificando de manera recta. ¡Qué bueno! Tenemos donde mirar, tenemos donde comparar, tenemos una línea, ¿cierto? Tenemos una plomada que nos determina si estoy construyendo el muro de mi vida de la manera correcta. Cuando tú lees el libro de Amós hay una multitud de ideas que tú podrías tomar para que Dios hablase a tu vida. Pero yo sentí de parte del Señor hacer énfasis en dos. Y voy a llamar la atención sobre esas dos puntos. Mi diapositiva siguiente es la plomada en la adoración. Ese es el primer punto en que quiero enfatizar de la visión de la plomada. La plomada en la adoración. Quiero aclarar que esa adoración de la que está refiriéndose Amós no es la idea de expresar a través de mi boca, ¿cierto?, unos cánticos. No. Es con la idea de la adoración que Amós dejó plasmada en el libro de Amós. ¿Sí? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. En Amós 5:24 dice: pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Lo busqué en otra versión para tal vez ampliar un poco más la idea. Y dice: pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. O sea que Amós está soltando un mensaje al pueblo de Israel y está diciendo que Dios va a colocar una plomada en medio y Él va a evaluar la adoración del pueblo de Israel a la luz de el juicio y la justicia, de la honradez. En resumen, lo que Amós quería transmitirle al pueblo de Israel era que debía haber una coherencia de su vida, de la vida de estos hombres frente a que decían que amaban a Dios, que seguían a Dios, pero su vida no estaba en concordancia con lo que ellos expresaban. Estos valores, que son la esencia de nosotros como pueblo de Dios, por alguna razón se fueron diluyendo con el tiempo, se fueron cambiando, se fueron deshaciendo. Lo que era la esencia de seguir a Dios, de construir una vida conforme a la referencia de Dios de la plomada, se fue diluyendo en medio del pueblo de Israel. Estos valores son la esencia: juicio y justicia. ¿Sabes qué estaba pasando en medio del pueblo? Había opresión a los pobres, había injusticia social, había corrupción en el gobierno, había falsa religiosidad. Eso era lo que estaba pasando en medio del pueblo de Dios. Y por eso Dios envía a un profeta, Amós, para decirles: voy a colocar una plomada en medio. Quiero revisar y quiero que cada uno se autorrevise y mire cómo está construyendo su muro. ¿Qué dice Dios? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Después de que Amós suelta este juicio, ¿cierto?,
Dios dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Ellos estaban viviendo. Ellos se decían pueblo de Dios. Y Dios se acerca para decirme, buscadme y viviréis. Mas no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecho. No quiero que perdamos de vista que estoy hablando de la plomada de la adoración. Y la adoración en esos valores, juicio y equidad. Pero ¿por qué Dios dice, buscadme y viviréis, pero no me busquéis en ninguno de esos tres lugares? Y me llamó la atención eso. ¿Qué puedo aprender yo de allí? Porque si tú miras en una primera observación, Betel y Gilgal y Berseba eran lugares donde se adoraba a Dios. Fueron lugares que se iniciaron con el deseo del pueblo de Dios de adorar a Dios en esos lugares. Cada uno tiene una marca, cada uno tiene un inicio. Betel. Betel, imagínate que el pueblo de Israel estaba junto en el reinado de Saúl, siguió junto en el reinado de David, siguió junto en el reinado de Salomón, y en este punto, terminado el reinado de Salomón, se dividió Israel. ¿Se dividió de qué manera? 10 tribus, eran las 12 tribus de Israel, 10 tribus tomaron una posición y 2 tribus tomaron otra posición. Así se dividió el reino del pueblo de Israel. Las 10 naciones estas quedaron con un rey que se llamaba Jeroboam, y estas 2 quedaron con uno que se llamaba Roboam. Pero resulta que están aquí en esta situación y la pregunta era, ¿a dónde vamos a adorar? Entonces Jeroboam, que quedó al frente de 10 tribus, dijo, si mi gente, Dios ha dicho que hay que adorar en Jerusalén. Entonces si la gente que se ha venido conmigo se va a adorar a Jerusalén, es posible que se queden con Roboam y yo dejaré de ser el rey. Tengo que solucionarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Roboam dijo, pues ya se le ocurrió una brillante idea, como el de la mariposa. Y dijo, pues voy a colocar un par de lugares para que la gente venga a adorar. Esa fue la idea de Jeroboam, magnífica. Para que no vayan a Jerusalén, entonces no se preocupen aquí, yo les coloco aquí en este montecito que se llama Betel, les voy a colocar un torito de oro, becerro de oro muy lindo, y aquí vamos a adorar, no se preocupen. El becerro, finalmente venimos a adorar a Dios. ¿Cuál es el problema? En el fondo lo que importa es el corazón. Fíjate la decisión que tomó Jeroboam. Si tú lees en el libro de Reyes, los libros de Reyes, te darás cuenta en Crónicas que siempre Dios está diciendo fueron castigados por el pecado de Jeroboam. Pues claro, él llevó al pueblo a la idolatría. Y por eso entonces, fíjate que entonces tiene sentido cuando Dios dice, buscadme y viviréis, pero no me busquéis en Betel. O sea que Betel me habla de lo que un día empecé de manera correcta a adorar a Dios, y por mi comodidad, porque claro, Jeroboam dijo, mira, ya no tienen que ir a Jerusalén, ahora este es más cerca. Entonces la comodidad del pueblo finalmente hizo que empezaran a adorar en otro lugar. Entonces cuando yo leía la instrucción que Amós le da al pueblo, que dice, buscadme y viviréis, pero no en Betel, entiendo, es que el mensaje que quería hablar al pueblo es,
de un lugar que se empezó a adorar de la manera correcta. En principio, cuando se inició la adoración, estaba bien, pero por una circunstancia de comodidad se empezó a cambiar la adoración. Ellos construyeron un lugar para adorar, se fabricaron su modelito de adoración, se fabricaron su manera de adorar. Gilgal es el primer lugar donde Josué, cuando pasa el Jordán, construye un sitio para adorar. Colocaron 12 piedras allí. Igual que en Betel, era un lugar donde se adoraba a Dios. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se volvió un lugar de adoración pagano. Entonces pensaba que Gilgal me habla del lugar que una vez ocupó el Señor en mi vida, Dios, y ahora es un lugar que ocupa otro. En un momento determinado de nuestro proceso de adoración a Dios, Dios era el primero en nuestras vidas, era el Señor, hacíamos, nos movíamos, orábamos, leíamos la palabra, éramos felices, había una chispa, había una cosa tremenda en nosotros, la gente notaba que había algo diferente en nosotros, pero con el tiempo esa luz empezó a desvanecerse. Y ya Gilgal no era un lugar de adoración a Dios. Otro ocupó el lugar de Dios. Berseba. Cuando leí Berseba me gustó un montón, porque Berseba habla de una fuente de agua. Berseba. Entonces cuando empiezo a buscar por qué Dios no quería que se le adorara en Berseba, entonces lo primero que viene a mi mente cuando empiezo a leer que es pozo del juramento, pues resulta que en Berseba, ¿qué pasó? En Berseba, la sierva de Sara, la esposa de Abraham, Agar, ¿sí?, en un momento determinado, por la presión que ejerció Sara sobre Agar, por envidia, por lo que se quiera, la echó, la maltrató, y Agar decide irse al desierto de Berseba y dice: me voy a morir, y se va al desierto de Berseba, y resulta que se detiene en un lugar y ella está queriendo dejarse morir en ese lugar, y Dios aparece. ¿Y sabes cómo apareció Dios? Como una fuente de agua. Entonces, cuando yo pensaba que Amós, Dios está hablando a través del profeta Amós y le dice: mire, búsquenme y viviréis, pero no en Berseba. Entonces, ¿sabes de qué me habla esto? Venía a mi mente, si en ese lugar hubo una fuente de agua, lo primero que vino a mi mente fue, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte para vida eterna. Palabras de Jesús con la samaritana. Juan 6:35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué pasó en Berseba? En Berseba fue el punto donde en un momento tú encontraste una fuente de agua para tu vida. Es el punto de tu vida donde tú te saciaste con el Señor. Pero con el tiempo dejaste de buscar esa fuente, y la fuente se secó, y ya Berseba no es una fuente, ya es una sequedad. Me habla en qué momento dejamos de buscar la palabra, en qué momento perdimos el norte y dejamos de ir a buscar esa fuente, eso que nos saciara. Y ¿sabes qué es lo tremendo cuando pienso en esto? Que me pregunto es: ¿qué está saciando nuestras vidas hoy?
¿Qué estás haciendo tu vida hoy? ¿Cómo sacias tu alma? ¿Cómo alimentas tu alma? Si no está siendo saciada en la fuente de agua viva, ¿con qué la estás saciando? ¿Con qué la estamos saciando? Porque nuestra alma sigue demandando. Y por eso Dios dice, no quiero que me adoren como ahora está Berseba. Porque es un lugar donde ya no nos saciamos en él. El siguiente punto es la siguiente diapositiva. Dije que iba a desarrollar 2 puntos. La plomada en la adoración y la adoración a la luz de lo que Amós dejó claro como adoración. Mi siguiente punto es la plomada en el bienestar. La plomada en el bienestar. Dios envió un mensaje al pueblo de Israel donde dijo, voy a colocar una plomada en medio. Y revisó todo. Yo simplemente me detuve en la adoración y en el bienestar. Fue lo que el Señor colocó en mi corazón para compartir con vosotros. Una plomada en el bienestar. Tengo una plomada, tengo un marco de referencia para vivir mi vida, para construir el muro de mi vida. ¿Cuál fue el mensaje de Amós? Diapositiva siguiente. Amós, en el capítulo 7, verso 11, dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam, que no era el Jeroboam, este era el hijo de Jeroboam. Dice, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Un mensaje fuerte, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta del sacerdote? Vamos a verla en la siguiente diapositiva. ¿Cómo reaccionó el liderazgo del pueblo de Israel? Amós iba a ser el sacerdote y dijo Amós, vidente, vete, huye a tu tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, pero no profetices más en Betel, porque esto es santuario del rey y capital del reino. Amós quiso advertirle al pueblo que Dios iba a colocar una plomada para que ellos tuvieran un marco de referencia. Pero el pueblo dijo, no, vete para tu tierra. ¿Qué me dices ahora? ¿Qué me vienes ahora a decir aquí? Pero ¿sabes qué es lo tremendo de eso? Que me sorprendió tremendamente, y es que Amós profetizó al pueblo de Israel en un momento de prosperidad. ¿Puedes creer? O sea, Israel en este momento en que Amós está profetizando, Israel está a tope, están viviendo súper cómodos, viven en casa de marfil, perfumes, dinero. Jeroboam, el hijo del Jeroboam que les hablé, fue un conquistador tremendo. Él conquistaba y alcanzaba más tierras en esta época, casi que llegan a tener la extensión que cuando Israel estuvo junto con David. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que qué difícil es colocar una plomada en mi vida cuando todo está bien. Y por eso le respondió al sacerdote de esta manera. Porque fíjate, comencé diciendo con una historia que con qué criterios tomo decisiones. Y el criterio con el que este sacerdote estaba evaluando la profecía de Amós era diciendo, pero ¿qué me dices? Mira alrededor, mira mi casa, mira lo que tengo, mira el reino cómo está, mira cuánta gente hemos conquistado, mira cuánta tierra tenemos. ¿Cómo me vas a decir que estoy mal? Si yo leo en la misma Biblia que cuando Dios estaba del lado de su pueblo había conquistas, y Jeroboam está siendo el rey que los lleva a conquistar más. Y en un momento de bienestar, qué difícil
es colocar una plomada. Entonces Dios estaba llamando a su pueblo a que revisaran frente a la plomada. La pregunta que yo me hice obviamente es: Mauro, ¿cómo estoy construyendo? ¿Cómo estoy sobreedificando? ¿Cómo está el muro? Yo lo estoy midiendo así, porque si lo mido así tengo control. ¿Cómo estás construyendo tu muro? ¿Qué parámetro tienes de referencia para construir tu muro? Lo que todos dicen, lo que la sociedad dice, lo que se usa hoy en día. Eso era en esos tiempos. Ahora hay que ser un poco más modernos. ¿Cuál es el parámetro de referencia para que tomas una decisión? Si tú lees en Segunda de Reyes, este pueblo estaba en el mejor momento humanamente hablando. Había prosperidad. No sé, tú tendrás que hacer una valoración frente a la plomada. Primero determinar frente a la plomada cómo está tu muro. Seguramente habrá algunos que harán una autorrevisión y dirán: bueno, yo tengo que corregir un 20% del muro porque la verdad se me está como torciendo. Pero, ¿sabes qué pensaba? Que cuando tú colocas un tocho y colocas otro tocho y colocas otro tocho, le colocas un cemento para levantar el muro. Entonces, cuando tú tienes el muro a esa altura y te das cuenta que está torcido frente a la plomada de Dios, ¿cómo vas a corregir? ¿Qué puedes hacer para volver a enderezar el muro? Entonces, a veces pienso que nosotros creemos que tenemos que corregir el 20% del muro para que quede otra vez alineado, y no se puede. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que coger un martillo y hay que romper ese muro. Y romperlo hasta el punto donde cada vez que coloques la plomada te des cuenta: ahora sí. Y ahí tendremos que volver a empezar a levantar el muro. Es fuerte, ¿no? Es fuerte que llegas a un punto de tu vida y tú dices: mira, he levantado el muro, mira mi muro. Y cuando lo pones frente a la plomada divina, te das cuenta que está torcido. Y Dios dijo: voy a colocar una plomada en medio de mi pueblo. Seguramente hay personas acá que levantaron el muro y ya el muro se les cayó. Y han levantado el muro 2 y 3 veces y se les ha caído. Y estás en este lugar. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. No te estoy desechando. Solo te estoy invitando a que me busques. Construye conmigo. Construye con mi plomada y vas a ver que vamos a elevar un edificio alto. Y vamos a alcanzar esos sueños que tenemos. Pero con Él, con la plomada, con mis decisiones. No pueden seguir siendo tomadas bajo mi experiencia, bajo mi criterio, bajo lo que siento, bajo lo que otros dicen.
No podemos seguir tomando decisiones así. Tenemos que tomar decisiones frente a la plomada, y la plomada es la palabra de Dios. Termino con eso. Juan, que ya lo miramos, Juan 6:35 en la diapositiva 9. Dice: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo quiero desafiarte hoy. Si tú revisas tu muro y te das cuenta que tal vez hay que tirarlo abajo, ahora puedes entender a la luz de esta palabra porque a pesar de que estabas construyendo un muro, seguías teniendo hambre y sed. Ahora entiendes por qué, a pesar de que estabas construyendo el muro. Entonces, si tú estás en este lugar y tal vez hoy Dios te está animando a que lo busques y vivas, este es un buen momento para orar y para que le pidamos al Señor que Él haga lo que tenga que hacer, que tumbe lo que tenga que tumbar. Pero recuerdo, hay cosas que Él no va a tumbar, las tendré que tumbar yo, porque yo fui el que las construí. Ni Dios puede venir, intervenir abruptamente tu voluntad. O sea que tú mismo tienes que coger el martillo y tumbar. ¿En qué momento dejaste de buscar la fuente? ¿En qué momento cambiaste a Dios en tu corazón? Comenzaste bien. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento la comodidad te cambió tu manera de ver, la manera de construir el mundo? Vamos a hablar, hermanos. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Padre, yo quiero venir en esta mañana, Señor, y quiero levantar una oración junto con mis hermanos. Tú conoces cada muro de los que están acá, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, si tú has hablado, Señor, en el corazón de algunos y reconoce hoy que la razón de por qué su muro se ha caído tantas veces es porque ha estado caminando separado de Dios. Si hoy, Señor, tú en tu misericordia le estás mostrando a esta persona que tiene que arrepentirse de la manera en cómo ha estado construyendo su muro. Si tú, Señor, hoy en esta mañana le estás mostrando a esta persona que tú le ofreces el perdón de sus pecados, de sus decisiones que lo han llevado a construir este muro que se ha caído una y otra vez. Si tú estás entendiendo esto hoy, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y murió en una cruz para ofrecerte el perdón de tus pecados. Y si hoy el Señor te está animando a abrir tus brazos y aceptar ese regalo, que es un regalo porque no lo merecemos, ora al Señor. El Señor hoy te está diciendo: búscame y viviréis. Señor, yo oro en esta mañana, Señor, por cada persona en este lugar, Señor, que hoy está tomando la decisión de arrepentirse, de que reconoce
su pecado, de que entiende el regalo, Señor, que tú le estás brindando. Yo te pido, Señor, que selles humildemente, Señor. Es por tu Espíritu Santo, Señor. Sella, Señor, esta palabra en mi corazón. Si tú estás en este lugar y hoy has entendido que a la luz de la plomada tu muro está a punto de caer o está torcido, este es un buen momento para que tú vengas al Señor, te arrepientas y te acerques a Él. Tumba lo que tienes que tumbar, arranca lo que tienes que arrancar, destruye lo que tienes que destruir y comienza a edificar de la mano de Dios. Gracias, Señor. Amén. Hola, espero que este mensaje que has escuchado sea de gran edificación para tu vida, que transforme, que te ayude a tomar decisiones. Que Dios sea poderoso en tu vida.